¿Qué tal amigos de Boomboneando? Bienvenidos a un episodio muy especial porque hoy voy a hacer el segundo episodio con mi primo Alex. El primero lo hice pero nunca lo publiqué y lo voy a publicar después de que este video ya esté listo y lo publique. Pero hoy con mi primo iremos a Grandfather Mountain. Síganme. Aquí es donde vive mi primo Alex. Aquí estamos en lo alto de las montañas de Boone. Vamos. Aquí estamos en su casa y vamos a tocar la puerta para ver si está mi primo Alex. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Puedo entrar? Sí, pásale. Ok. Este es mi primo Alex y él nos va a acompañar hoy a Grandfather Mountain. ¿Estamos listos para ir al Grandfather? Hemos venido a este restaurante mexicano porque ya teníamos hambre y escuchamos que los restaurantes en el Grandfather Mountain estaban muy básicos. Entonces venimos a este restaurante para almorzar de una vez. Síganme o síganos. A comer. ¿Tomar para ustedes? Horchata, mantequilla. Ok, eso es lo que pedimos aquí en el restaurante mexicano. Pedimos las enchiladas supremas y las vamos a compartir para que sea una comida ligera para poder subirnos en la montaña Grandfather. Tiene que ser algo muy ligero porque si no, imagínense, nosotros aquí con la panzota de enchiladas no vamos a poder ni caminar hasta en la entrada. Él dice para compartir, pero yo me lo voy a comer todo. Yo pedí un chorizo con huevo y no sabía que iba a estar tan grande. Mi mamá dice que para compartir y dije, ok, porque pensé que iba a estar bien grande, pero mira, está bien chiquito. O sea que no me quieres dar. Yo comí carne. Ya hemos llegado al Grandfather Mountain y nuestra primera parada es el Museo de Naturaleza.
Aquí había venido hace una vez en segundo grado, pero la verdad no recuerdo nada. Entonces ahorita vamos a entrar a ver si han añadido nuevas cosas. Síganme. Sí, han añadido nuevas cosas porque pues, cuando yo estaba en segundo grado no tenían la tecnología para poner una telesota con touch. Miren, se puede mover esto. Qué impresionante está. Es una tele y tiene touch. Parece que es está contando cuáles animales puedes encontrar aquí en Grandfather Mountain. Y puedes adoptar. Este se llama Trinity. Puedes adoptar animales desde $25 hasta $500. Este se llama Trinity. Y aquí pueden ver los Newclass. tipos de animales. Hay newclass, hay osos, hay esas cosas. Y ya son todas. Y también hay. Vamos a ver cuáles animales podemos adoptar. Yo quiero adoptar. Son los que te cuestan. Ahí está. Y también puedes ponerle el nombre a las piedras. Si donas $5,000, te permiten que una piedra lleve tu nombre o el de tu familia si quieres. Ya escucharon, amigos, si pagan $5,000 pueden poner una piedra a tu nombre. Podemos pagar nosotros los $5,000 y ponemos una piedra que diga Piedra Ando. ¿Qué padre sería eso? Aquí están las disponibles. Las 55 les gusta, las 56, 57. A mí me parece la A mí 55. me gusta la 57. A mí la 55 por lo que está grandotota. A mí me gustó esta que parece una iguana. Esta. 63. Aquí están las coordenadas para encontrarla por GPS. A mí me gustó la 57. A mí la que me pareció mejor, mira, después estoy con Windows. La que me pareció mejor es esta, la 55, por lo que es una grandotota y claro debe costar aún más dinero de los 5,000. Cuesta Sí, sí, 5,000. se ve como Thanos, mira, los Todas, ojos, solo tienes la que hacer nariz una donación de 5,000. y la boca aquí es. de Thanos. Ahí es la historia de Grandfather desde Desde 1885. desde 1885 hasta pues 2019 hasta 2019, que es el año que estamos ahorita. No creo que cerraron si todavía estamos aquí. Hasta 2019. Ok, sigamos con el tour del museo. 2015. Síganme. Este parece ser nuestro primer artículo, se llama Amethyst Crystal. Amatista. Está enorme. El espécimen, pesa 165 libras, pesa más que yo. Yo peso alrededor de los 110 libras y este 165. O sea, está gigante. Este artículo es un tumor de un árbol causado por un tipo de bacteria muy común aquí en Grandfather Mountain. Aunque para mí parece un trozo grande para comer cereal con leche. Estos parecen ser unos tipos de pósteres con información de la polución del aire en esas montañas de Norte Carolina. Norte Carolina. Este es de especies de animales en peligro de extinción. Estos son algunos de los primeros
jardines botánicos aquí en Grandfather Mountain. Este está súper interesante. Son especies de aves de aquí de Carolina del Norte y están disecadas, aunque creo que es del otro lado de la presentación, porque aquí están todos de espalda. Aquí parece que hay una piedra con una antigüedad de 1.2 mil millones de años. Y el otro dice, toca aquí 1.2 mil millones de años de historia. Me siento poderoso. Sigamos. Este está explicando cómo fue a cabo que se crearon las montañas de Grandfather Mountain. Esta es una representación miniatura de la montaña Grandfather. Se puede, bueno, ahí dicen entre los altos, entonces no va a acercar, pero viendo desde lejos está impresionante. Esta vitrina está dedicada al, pues se puede decir, al fundador de Boone, Norte Carolina, que es Daniel Boone. Pueden ver que el apellido es igual. Este dice que aquí Boone llegó por primera vez en Carolina del Norte en 1752. Y aunque es probable que Daniel Boone nunca escaló Grandfather Mountain, muchos historiadores creen que sí. No, lo que quiero decir es que no hay evidencia de que la escaló, pero muchos es lo que creen. Y aquí pueden ver, estos son réplicas de las herramientas y la escopeta que Daniel Boone tenía. Acá en la vitrina atrás de mí están mostrando réplicas de herramientas que los indios nativos usaron aquí en Boone, Norte Carolina. Aquí dice que la gente primero llegó a Boone hace 10.000 años. No es ni mucho tiempo, es muy cercano. Es considerando que los humanos hemos estado aquí hace 200.000 años, 10.000 se hace prácticamente nada. Estos son hongos que se pueden encontrar aquí en Grandfather Mountain. No estoy seguro si son réplicas o si están disecados, pero los que tienen calaveritas como ese, el Destroying Angel o el Ángel Destructor, significa que son venenosos. Y creo que ese hongo es el único que tiene la calaverita. Ok amigos, he encontrado algo muy padre. Este árbol, antes de ser tumbado, tenía 263 años. Fue plantado en 1727 y después de una tormenta cayó en 1989. Y lo que está muy padre
es que desde el centro afuera está en eventos cronológicos, los eventos más importantes de la humanidad. Desde que Carolina del Norte se hace una colonia del Reino Unido, hasta que Neil Armstrong es el primer hombre en la Luna. Todo esto es muy impresionante, muy chido, todos los monos y muchos de los artefactos que aquí venden. También venden playas. Miren esta piedra, tiene un resaque de cualquier animal que quieran. Tiene, este es de un elk. Tan resacada. Tan resacada, esta es una águila. De lejos. Este es un oso, este está padre. O puedes escoger del que tú quieras acá abajo, como un zapato. Tiene su gorrito. Y acá hay más, aquí están. Creo que son los tres Reyes Magos. ¿Cuál es? Ah, mira, esto es el nacimiento. O el nacimiento en ardilla. Como el animal que ustedes quieran. ¡Qué bonito! Ok, pues tuvimos aquí un mini break, pero sigamos con el tour de Grandfather Mountain. Síganme. Este es el restaurante que les había contado, pero los reviews nos dicen que está muy básico, entonces nosotros por eso fuimos al restaurante mexicano. De todos modos, si después de una larga caminata aquí en Grandfather Mountain tienen hambre o sed, este no es un muy mal lugar para llegar. Aquí empieza el camino al hábitat de animales. Síganme. Aquí es, pues, se puede escoger a donde tú quieres ir. A mi derecha está la hábitat de osos o la de nutrias y a mi izquierda está la de venados o la de cougars. Nosotros escogeremos la izquierda. Síganme. También escogimos esta porque pues toda la gente, bueno, antes de que les diga eso, la gente, no, vinieron unos niños de otros condados de la escuela de excursión y parece que la mayoría fueron a los de osos, entonces nosotros fuimos acá de este lado para que no esté tan empacado de gente y podamos movernos y estar libremente viendo los animales. Aquí se supone que iban a estar los venados, pero si echan una buena vista, pues parece que o no están o se están escondiendo. Es muy triste, porque no los hemos podido ver. Venimos a verlos y no están. Ah, de las nutrias. No sabrán nutrias, no tienen a dónde esconder. A los nutriólogas.
Pero la vista está muy bonita, ¿era? Sí, sí está muy padre la vista. Por lo que no están los venados, o también se puede decir alces, vamos a ver nosotros las nutrias, pues no creo que se pueden esconder de nosotros. O tal vez. Ahorita vemos, síganme. Miren, aquí está el letrero explicando más o menos qué son las nutrias y un poco de cómo es que están aquí en Boone, Norte Carolina. Ahora sí, vamos a ver las nutrias. Síganme por acá. Dígame. Dígame. Voltea a ver. Cacao. Ahí está. Después de un rato regresamos y nos encontramos a los alces. Esta aquí tienda atrás de mí era donde podrías comprar comida para los osos y arrojarlas a ellos para que puedan comer. Pero pues ya cerró hace algunos años porque no podían controlar cuánta comida los osos comían. La gente compraba y los encargados de los osos no tenían control qué tanto comían, no sabían si eran demasiado o muy poco, entonces lo cancelaron. Otra razón era los osos que estaban más bonitos y que decían ¡dame comida! Eran los más obesos y sufrían de complicaciones de la salud y se hizo un desmadre prácticamente y lo tuvieron que cerrar. Una pena muy triste, pero es mejor para la salud de los osos. ¿Sabían que los osos comían 20.000 calorías al día? 10 veces más que los humanos.
afuera está haciendo mucho calor y eso merita una buena nieve. Entonces aquí estamos en el café de Grandfather Mountain y vamos a pedir una nieve para cada uno. Yo voy a pedir una de durazno con 2 bolas de nieve. El Grandfather Mountain tiene 2 niveles. El primero, que es en el que acabamos de estar, que es el museo y el hábitat de animales. El segundo nivel, que es más alto, es donde está el puente de 1 milla. Ok amigos, bomboneando, llegamos a la parte más alta del Grandfather Mountain, el Mile High Bridge, que viene a ser el puente de 1 milla. Estamos aproximadamente 6.000 pies en altitud, o 2.000 metros. Pues ahorita lo que vamos a hacer es ir desde acá a esa roca de allá. Vamos a cruzar el puente y yo recuerdo esto cuando estaba en segundo. Me asusté mucho y no quería pasar. Que uno de mis compañeros, hasta que la maestra fue la maestra y me dijo, ven, pasa conmigo. Y me dio la mano y pasé con ella. Pero esta vez ya soy un niño de 13 años y voy a ir yo solo por ese puente. Ahorita desde aquí parece decir, mira qué chiquito está. Pero pues ya estando ahí, se ve todo muy alto y se asusta. Entonces, síganme. ¿Tú no te quieres subir? No. ¿Tú, Alex? ¿Yo? No, sí que quieres subirte. Yo no tengo. Tú dale la Yo mano. no tengo Yo no tengo miedo de las alturas, solo tengo miedo de caerme. Aquí estamos, casi hasta arriba, nos falta unas escaleras más y ya llegamos. Tengo miedo. Sigamos. Ok amigos, este es el puente famoso del que les hablaba y pues ahorita lo voy a cruzar, no puedo decir nada más, es todo. Y todavía me está dando miedo y tengo 13. No me da miedo, no me da miedo. Pues pensé que no me iba a dar nada de miedo, pero todavía pues ya es menos, pero de todos modos ahí está presente el miedo y sí, solo no hay que mirar para abajo y estar así hombros para atrás y solo piensa que estás caminando en un día caliente por el parque y está todo sí.
Este sí ya es el mero Grandfather. Tengo el pelo largo y aquí que esté bien. Ok. Aquí empieza el camino en Grandfather Moscos.